Dentro de cada persona existe un diseño divino, un propósito que trasciende el tiempo, el mundo, la cultura y las circunstancias. Diseño original. Una experiencia de transformación, donde la fe y el carácter se unen para redescubrir quiénes somos y para qué fuimos creados. Conduce el motivador, Kevin Ramírez, aquí en Sion. Somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Audiencia, sea bienvenida a esta su programación aquí en Sion Multimedia. Estamos en el programa Diseño Original. Recuérdese que este programa es todos los días, lunes y viernes a partir de las 5 de la tarde y usted nos puede sintonizar en diferentes plataformas. Hoy tenemos un invitado especial y en las cabinas está nuestro querido maestro y el que nos va a dirigir ahí en los controles. Nos va a decir cómo se puede comunicar. Pastor Kevin, ¿cómo estás, hermano? Qué gran gusto de saludarte y verte a ver otro día, lunes. Gracias a Dios, estamos bien. Sí, muchas gracias. Tenemos un invitado, como les decía, pero antes queríamos saber cómo nos pueden contactar, cómo nos pueden ver, cómo se pueden comunicar aquí con nosotros, mi querido maestro. Así es, recuerda que si usted está en donde quiera, Kevin, sí. En donde quiera, ahorita estamos en vivo a través de Facebook Live, ¿verdad? Busque ahí Radio Sion, que de hecho si usted aún no le ha dado me gusta o seguir, le invitamos a que lo haga para que usted pueda disfrutar del contenido de Radio Sion, y también estamos en vivo totalmente en estos momentos a través de la aplicación oficial de Radio Sion. Descargue la aplicación que es gratis, Radio y TV en vivo, mi Kevin. Muchas gracias, mi querido maestro Chan. Y ya sin más contratiempo, yo quiero presentar, o más bien que él se presente, pero quiero darle las gracias al querido Pastor Alan. Es un joven que tiene una dinámica y un gran testimonio. Yo le llamo un testimonio impactante, pero no solo lo que Dios ha hecho en su vida, sino lo que está haciendo. Así de que le doy la bienvenida a mi querido Pastor Alan. Kevin, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo y poder compartir con toda tu audiencia de lo que Dios está haciendo ahorita en mi vida con los jóvenes y lo que ha hecho en el pasado y lo que sigue haciendo. Sí, quiero poner un poco en contexto. Ya saben de que aquí son 2 segmentos aproximadamente que tenemos, y cuando se cuenta un testimonio, la verdad el tiempo a veces queda corto, y es un testimonio muy impactante porque lo que Dios hace de algo que tal vez nosotros vemos que es imposible, pero Dios siempre tiene el control, Dios tiene siempre un propósito. Pastor Alan es de Guadalajara, pero criado acá, llevado allá, y ya nos va a explicar cómo fue ese caso, mi querido pastor. Sí, nací en México, Guadalajara, y viví allá 8 años, mis primeros 8 años de mi vida, y ya mi mamá nos trajo para acá, mi mamá soltera, con 3 hijos, pues queriendo buscar una mejor familia para mis hermanas y yo era el más chico, y pues sí, nos trajo acá a los 8, pero sí, mi niñez viví en México, Guadalajara, y me encantaba ya tomar mi tejuino, comerme mis tortas ahogadas. Sí, ya toda la audiencia de México ya se va a identificar, ¿no? Y a los 8 años llegas de regreso acá y tienes una vida que fue muy difícil, ¿no? Sí, pues en México pues crecí, tenía a mi abuelita y mi tía, mi mamá siempre estaba trabajando, me cuidaban y me amaron mucho, y en realidad fueron como mamás para mí, pero pues siempre crecí sin mi papá. Mi papá nos dejó cuando yo nací, se separó con mi mamá, y en México es un poco difícil, tenía unos tíos con los que hacían un poco de drogas, tomaban mucho alcohol, y mi mamá por eso se quería salir de donde vivíamos para venirse acá y vivir una mejor vida. Pero cuando vinimos para acá, nos cambiamos a un vecindario donde había violencia, drogas, gangas, y pues ahí de niño ahí fue donde crecí. Tenía 8 años y ahí en eso crecí. Todo lo que
una experiencia empieza a formarse, donde nosotros muchas veces nos damos cuenta de que una separación o una vida desde niño, cómo nos puede afectar a nuestros futuros, ¿no? Entonces, cuando tú llegas acá, te encuentras en un guero, como le dicen acá, ¿no? En una circunstancia muy difícil, y eso hace que tú empieces a caer en actitudes y en actos que un niño de 8 años es muy triste, es muy duro, ¿no? Sí. Y pues yo de niño me divertía mucho porque había como 30 niños en nuestra cuadra. Imagínate, Wow. Jugábamos, nos la pasábamos bien, pero sí, yo me acuerdo a los 8 años, como a 2 cuadras de donde vivíamos, fue la primera vez donde vi a alguien que le dispararan y tenía 8 años, eso se me quedó grabado en la mente y ese era el mundo en el que vivía todos mis años de mi juventud, de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. So fue un trauma, ¿no? De que a corta edad ver una persona que le disparan, murió la persona. Sí, no los conocía, pero ese es el mundo en el que crecí y pues sí. Sí, me contabas también, antes hemos tenido diferentes pláticas y uno de los impactos que también tuviste fue la pérdida de tu abuelita y tu tía o tu tía, no recuerdo muy bien. Sí, mi tía, sí, pues lo que pasó es de que mi mamá nos trajo para acá a los 8, después nos regresamos a México a los 10 y me acuerdo cuando tenía 12 años fuimos a una fiesta familiar y en la noche cuando íbamos a regresarnos a la casa, era la madrugada. Y en el camino de regresar a la casa en México, un autobús, iban como 80 millas por hora, nos pegó. Se pasó el alto, me acuerdo que yo era un niño, de 12 años, me acuerdo que vi el autobús, todo como una película, todo se empezó a mover en cámara lenta, me cubro la cara y el autobús nos pegó, chocamos con un poste, con un árbol, nos metimos a un restaurante. Me acuerdo que yo abrí los ojos y todos estaban como noqueados, ¿verdad? Y yo estaba bien espantado y ahí en ese accidente falleció mi tía, que era como una madre para mí y eso fue lo que me transformó el mundo. Y después de eso me metí en una depresión muy fuerte y por eso es que tengo esta cicatriz de aquí, de ese accidente. Y sí, eso fue lo que cambió mi mundo. O sea, ese momento marcó una etapa diferente. ¿Qué es lo que marcó realmente? O sea, que impactó que llegara Alan a depresión, a ansiedad, a todo lo que un joven a veces está viviendo, está sufriendo, pero que muchas veces no lo expresa y se refugia en lo que es adicciones que lo que hacen es llevarlo a algo todavía peor. Sí, claro. Y cuando me pasó el accidente, poco después mi mamá nos trajo otra vez a los Estados Unidos. Lo mismo, porque me veía a mí cómo estaba batallando algo nuevo para ayudarnos. Y cuando me vine para acá, estaba deprimido. Esa fue la primera vez que traté de quitarme la vida. ¿A qué edad fue eso? 12, todavía tenía 12 años. Y poco después, a los 13 y 14, batallaba yo con depresión, o sea, mi mundo cambió y fue cuando me empecé a dar cuenta de que sentí más el dolor de no tener a mi papá, sentí más el dolor de ya no tener a mi tía, a mi abuelita que vivía en México, a todas esas personas en México que yo tenía cerca de mí, me sentía muy solo, me sentía deprimido, aunque tenía muchos amigos en la calle, pero durante esa etapa fue cuando mis amigos empezaron a hacer unas drogas, por influencia de otras personas que estaban en esa cuadra también. Y ahí fue cuando yo empecé a fumar marihuana y la primera vez me encantó. ¿Qué edad tenías? Cuando empecé a los 14 años. Me encantó porque tenía tanto dolor. Fue como un refugio. Fue un refugio. Yo no sabía, yo no tenía nadie con quien compartirle. O sea, en realidad no tenía esa relación con mi mamá. Obviamente no la tenía con mi papá. Que en un caso así, ahí el papá es muy necesario y no tener esa relación me afectó y encontré el refugio y el escape en marihuana y eso me llevó a hacer otras drogas más fuertes.
Y eso empezó a llevarte a la adicción, ¿no? Estabas Sí. adicto completamente. Sí, me acuerdo que empecé los fines de semana y yo me dije, nada más lo voy a hacer los fines de semana. Y ya después me encantó el poder olvidar y no sentir nada y relajarme. Y dije, lo empecé a hacer diario. Y después unos amigos empezaron, de vez en cuando hacían cocaína, y después de vez en cuando hacía cocaína, y después probé hongos y cristal, y me volví adicto, y empecé a tomar mucho alcohol. Estaba tomando mucho alcohol y mi vida era un desastre. Me arrestaron, agarré una felonía por andar rayando en las calles, andar de peleonero en la escuela, y me pusieron en house arrest por 4 meses. Wow. Y de los 14 a los 19 mi vida fue un desastre. Mi mamá no sabía ni qué hacer conmigo. Me acuerdo una vez me juntaba en un callejón con unos amigos y mi mamá llegó y yo estaba bien tomado, bien drogado. Y pobrecita mi mamá, no sabe ni qué hacer conmigo, y me acuerdo que me dice, súbete al carro, vamos a la casa, y yo no sabía ni qué onda, y sí. Me subí, pero después me salía, a veces no regresaba a la casa y no le decía nada, y ella estaba desesperada, no sabía qué hacer, y eso fue de los 14 hasta los 19. He visto ahorita que empezaste a hablar, a compartirnos estas etapas de la vida, de que todavía en este tiempo hay muchos jóvenes, ¿no?, que están pasando estas circunstancias, pero donde veo que parte un poco es la falta de una figura paterna y el entorno. Muy importante esto. Sí, sí, el tener un padre presente. Y no nada más presente físicamente, obviamente eso también es importante, pero emocionalmente cambia toda la dinámica en la vida de un joven. Ahorita yo soy pastor de jóvenes en la iglesia que tengo, y los jóvenes que yo veo que están más apasionados para Jesús, con amor a Jesús, son los jóvenes que tienen a su papá y a su mamá presentes y activos en su vida, y invierten el tiempo, invierten obviamente su dinero en ellos, sus emociones, y si tener un papá, cambia todo. Es muy importante por eso en este tiempo la juventud, sí, porque en el segundo segmento vamos a hablar de todo lo que él está haciendo ahorita. Has tenido también la oportunidad de trabajar con Nick, ¿no? El australiano, creo que sí se llama, ¿no? Sí, estuve con él un año. Sí, las personas que no lo identifican, es un evangelista o es un predicador que no tiene brazos y no tiene pies, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, Alan, en esa etapa de 14 a 19 años, tú llegaste hasta ser ateo. Sí, yo crecí en una casa católica de cultura. Sí, culturalmente. Sí, culturalmente. Íbamos a la iglesia una vez al mes, y luego y pues sí, pero ya cuando yo tenía 14 yo pensaba, si hay un Dios de amor, ¿por qué yo tuve que pasar por tantas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué he sufrido tanto si este Dios de amor, Él no permitiría que yo o las personas de todo el mundo que están sufriendo tanto pasara todo esto? Y ahí fue donde yo decidí no creer en Jesús. Creía que había una energía, sí, algo en el universo, pero no en Jesucristo y en la cruz y lo que Él hizo por nosotros. Y eso te hace ser como una persona más dura, ¿no? Más... Sí, tuve que hacerlo porque yo siempre he sido alguien muy conectado con mis emociones. Sí. Y cuando era un joven, pues en la calle no puedes estar así. No puedes mostrarte débil, ¿no? Sí, no puedes mostrar débil, así que yo decidí hacer mi corazón duro y no creer en religión y alejarme de todo y todos. Wow, o sea, de que hay muchos jóvenes que optan por esa opción, ¿no? ¿Y cómo empezó
todo tu entorno, ¿no? Porque tu mamá todavía vio todo eso, el dolor de una madre, porque hay personas que nos están escuchando. Si hay personas que están pasando por esto con sus hijos, es muy importante que escuchen todo esto, que escuchen el segundo segmento, porque él es una persona que está trabajando con jóvenes mucho en diferentes aspectos, hasta en las escuelas. Ya en el segundo segmento vamos a hablar acerca de todo esto. Estamos dando como un preámbulo para que las personas puedan saber quién es Alan, que Dios lo ha sacado de lo más vil y despreciado, como dice la Biblia, que Él nos sacó del lodo cenagoso para hoy Él estar sirviéndole a Dios. Pero ¿cómo fue ese momento, Alan, donde empezó a cambiar tu vida de lo peor, de ser ateo, de ser una persona drogadicta, aunque se oiga fuerte, sí, alcohólica, una persona que estuvo arrestado, a empezar a buscar de Dios? ¿Cuál fue ese momento o cómo fueron llevándose etapas para que hoy llegaras a lo que Dios está haciendo? Sí, cuando tenía 19 años, en realidad empecé a pensar, dije, no, si me llegan a llevar a la cárcel, yo no quiero ir a la prisión. Y dije, y empecé a pensar diferente. Dije, ok, tengo que empezar a cambiar, pero no podía dejar las drogas, era una adicción. Y mi hermana me invitó a la iglesia que estaba yendo, que se llama Houses of Light, con Pastor Nets Gómez. Y me invitó y dije, voy a ir a ver qué rollo. Y el Pastor Nets Gómez nos invitó a todos los jóvenes a que fuéramos a un retiro. Y dije, voy a calarlo, a ver qué. Y fui al retiro, y en el retiro fue cuando tuve un encuentro poderoso con Jesucristo, que literalmente me cambió la vida de un día para otro. Rompió todas mis adicciones en un fin de semana. Y me acuerdo que Pastor Nets estaba predicando. Y cuando predicó en el mismo viernes, yo me acuerdo que yo estaba ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Hubiera estado en la casa fumándome marihuana, relajado. Un churro. Pero sí, predicó Pastor con unción y me acuerdo que nos dijo que quiero que todos pasen enfrente a que clamen a Jesús. Y dije, ok. Me acuerdo que estaba sentado, me paré y dije, voy a tratar a ver qué pasa. Wow. Le voy a calar. Y me acuerdo que me paré y dije yo en mi mente, ok, Dios, si eres de verdad, quiero que me enseñes en este momento que eres de verdad. Si no, no quiero nada que ver contigo o con toda la bola de hipócritas de cristianos. Eso es lo que pensaba. Iba hasta yo incluido. Sí, así que voy enfrente y digo, Jesús, con todo dentro de mí, Jesús, grité. Y en ese momento el Espíritu Santo, ¡pum! O sea, fue un grito audible. Sí. El grito sí fue audible, con todas las ganas. Porque en ese momento sí escogí abrir mi corazón para ver si era de verdad todo esto. Es que abrí mi corazón y Jesús respondió. El Espíritu Santo cayó sobre mí. Su presencia estaba tan fuerte que me tira a mis rodillas. Empiezo a llorar. Y en mi mente estoy diciendo malas palabras. ¿Qué está pasando? Sí. Y siento como que si agua empieza a correr de mi cabeza a mis pies. Y después siento como que si un viento llega dentro de mí y me empieza a quitar toda la pesadez del dolor que cargaba de mi pasado. Y ahora estoy llorando porque empiezo a ver todas las imágenes que me causaron mucha trauma de mi niñez. De mi juventud, porque todo lo que he pasado, que me causó trauma, vio las imágenes y al fin de eso escucho una voz y la voz me dice, Alan, yo siempre he estado al lado de ti en cada uno de esos momentos, pero he estado esperando a que tú abras tu corazón a mí para yo poder entrar a tu vida. ¡Wow! Sí, imagínate, y ahora estoy llorando de que siento todo lo que está saliendo de ese corazón. Me está dando un corazón nuevo en ese instante, un corazón de carne, quitándome el corazón de piedra. Y me acuerdo que estoy llore y yo no hablé con nadie, nadie oró por mí. Yo me salí afuera, volteé hacia arriba, hacia el cielo y le dije, Jesús, eres de verdad, te entrego mi vida en este momento. Desde ese día que tenía 19 años, mi vida completamente fue transformada, dejé las drogas, dejé todo. Y luego regresé a mi vecindario y empecé a predicar el evangelio. Wow, en estos momentos me has dicho tantas cosas que pasaron, que cómo Dios puede obrar, Alan, o sea, maravillosamente. Porque
imagínate, te pasó una película. O sea, en tu mente todas las etapas que habían sido traumáticas para un niño, para un adolescente, para un joven que está viviendo un dolor, un sufrimiento, pero se le muestran las escenas más dolorosas. ¿Qué sentías tú en ese momento? Dolor, estaba llorando, hasta me acuerdo que se me vinieron memorias que se me habían olvidado de cosas que me pasaron. Y en ese momento Jesucristo me estaba dando un corazón nuevo y me estaba haciendo cirugía. Estaba reparando cosas que están por ahí en mi alma. Y completamente me transformó. Y gracias a ese momento, ahora le he predicado a miles de jóvenes. He visto miles de vidas transformadas. Y pues te he platicado y yo me acuerdo de mi mamá y me pongo a pensar, pobrecita de mi mamá, todo lo que la hice pasar, pero por todo el trauma. Y ahora cuando veo a jóvenes siendo transformados por el poder de Dios y familias restauradas, siento, para eso estoy aquí. Wow, ya aquí yo siento un ciego y sigo dice. No, mira, es algo muy, muy fuerte que lo que estás diciendo, muy impactante, porque ¿cuánto es la importancia de una madre que ora también, ¿no? Una madre que está orando y que si hay esperanza, hay esperanza para esas madres, para esos jóvenes que están pasando tal vez esa dificultad y que sienten lo que tú nos estás diciendo ahorita es algo muy importante, porque sienten que no pueden dejar una adicción y que muchas veces necesitan pasar diferentes procesos, pero tú en un momento, hoy sí, en un instante pudiste recibir eso. O sea, es impactante. Sí, claro que sí. Yo he conocido a muchas personas que tienen adicciones y he tenido amigos que les he predicado y lo mismo. Ellos, o sea, tú solo para dejar una adicción es casi imposible. O sea, necesitas la intervención de un poder más grande, Jesucristo, el Espíritu Santo, para poder lograrlo, porque una adicción, las personas que nunca han pasado por una adicción no entienden lo difícil que es. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, traté de dejar las drogas, porque las usé de los 14 a los 16, dos años, dije, ya no voy a usar tipo, eso. ¿No? Sí, y dije, ya no voy a usar esto, y nomás duré unas semanas, y regresé otra vez, y regresé hasta peor, porque no encontraba las fuerzas en mí para poder dejar las adicciones. Y de ahí tú decides empezar una vida nueva, ¿no? Porque todo lo que nos describes, lo que percibiste, tú sin saber lo que la Biblia decía, ¿no? Porque la Biblia habla del nuevo nacimiento, del que no nace del agua y del espíritu. O sea, experimentaste que agua te estaba llenando, lavando y que un viento, o sea, es milagroso. Sí, yo nunca había leído la Biblia. No sabía qué pasó. No, pues se notaba. No sabía ni qué pasó. Sí. Y en ese momento, después de ahí ya ya dejé de tomar drogas, todo. ¿Y cómo empezaste a regresar a tu entorno? O sea, ¿cómo saliste? Porque estaba el punto de que te querías alejar, no podías, pero ahora tú tienes una convicción, pero todavía sigues viviendo en un entorno y con falta de padre, y con ciertos traumas que todavía, bueno, en ese momento ya fueron quitados, pero ¿cómo te empezaste a alejar de todo? Sí, bueno, los traumas en realidad ha sido todo un proceso que Dios me ha llevado para traer sanación, que es en Romanos se habla de la palabra sozo, que es de jones, que te hace nuevo, te hace lleno, ha sido un proceso. Pero sí, regresé a mi vecindario. Me acuerdo que ese día estaban mis amigos atrás de los apartamentos donde vivía fumando marihuana, que venían como 5, y me ven y me dicen, Alan, vente para acá, vente a echarte, a seguirle el churro, ¿verdad? Y yo voy corriendo con ellos, estoy bien lleno de gozo. Voy corriendo y luego les digo, los veo y me van a pasar el cigarro y les digo, no, espérense. Yo he encontrado algo mucho mejor. Y me dicen, ¿qué trae? Y les digo, se llama Jesucristo. ¡Wow! Todos empiezan a reír de mí. Así que en el principio perdí muchas amistades. Perdí a todos mis amigos, la mayoría, pero me puse a orar por todos ellos y pude alcanzar a unos
Uno ahorita es pastor aquí en Irvine, uno de ellos que puede alcanzar. Otro de ellos ayuda en Compton, en una iglesia en Compton, un centro de rehabilitación para otras personas, les da estudios bíblicos y eso. Y sí, y pude alcanzar unos de ellos. Sí, y esto es maravilloso, querida audiencia, querido Pastor Alan. Damos gracias a Dios por tu vida y de dónde Dios te ha sacado. Y en el segundo segmento vamos a hablar dónde Él está ahorita hablando, predicando. Ha compartido el mensaje en diferentes lugares a miles de personas, no a cientos, a miles de personas. Y hoy está compartiendo el mensaje en las high school, en las diferentes escuelas también. Ha creado programas cómo las personas pueden acercarse. Y algo que me gusta siempre de lo que ha dicho es de que no solo es compartir la palabra, sino es discipular. Y si usted ha oído su recorrido, hay una pasión que es la que lleva a que el mensaje de Dios sea compartido a diferentes lugares sin importar los tiempos. Así de que no le cambie, querida audiencia. Vamos a continuar en el segundo segmento aquí con el Pastor Alan y vamos a regresar en unos minutos. Gracias, querida audiencia, por seguir en sintonía de este programa aquí en Diseño Original. Recuérdese que somos diseñados por Dios para reflejar su perfección. ¿Y cómo vamos a reflejar su perfección? Haciendo todo aquello por lo cual Dios nos envió. Y hoy me acompaña el Pastor Alan, un joven que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y no solo para mi vida, sino para todos aquellos que escuchan su testimonio y escuchan el mensaje que Dios ha puesto en ellos. Mientras hemos estado compartiendo en el primer segmento, me recordaba mucho acerca de la parábola del hijo pródigo, donde el pecado distorsiona nuestra identidad y nuestra dignidad. El hijo pródigo decía, ya no soy digno, o le diré a mi padre que ya no soy digno de ser llamado hijo, que me haga como uno de los servidores. Y muchas veces nos damos cuenta de que el pecado es lo que hace, perdemos nuestra identidad y eso lleva a que perdamos nuestra dignidad. Entonces aquí estamos hablando con el Pastor Alan y hoy vamos a entrar en la parte ya donde el Señor lo empieza a usar. ¿Cómo empieza Pastor Alan? También antes de entrar a esto, quiero decirles de que en su red social, ya él nos va a dar sus redes sociales, ahí hay videos donde él está en las high school, donde él está en las escuelas, donde él está en los parques, donde él está en diferentes lugares compartiendo el mensaje de Dios, donde hay personas que están jóvenes orando unos por otros. Ya él nos va a contar todo esto, cómo es que sucede, cómo es que llegaste hasta ahí, Pastor Alan. Sí. Pues después de que entregué mi vida a Jesús, empecé a predicar y empecé a leer la Biblia. Y todo lo que leía decía, ok, pues dice que vamos a ir a ser discípulos, voy a empezar un estudio bíblico aquí en mi casa. Dice que vayamos a orar por los enfermos. Empecé a ir a Venice y oraba por los homeless, personas que viven enfermas. Y luego empecé el ministerio. Y un año, como año y medio después, conocí a una persona que se llama Brian Barcelona. Y él estaba predicando en el norte de California y él vio un mover de Dios en las escuelas preparatorias, donde en 6 meses vio a 2,000 estudiantes entregar su vida a Jesús. Y él se cambió a Los Ángeles y lo conocí por medio de Pastor Nets Gómez. Y Brian me dice, hey, vente conmigo, vamos a ver un avivamiento en Los Ángeles. Y ya me fui, me cambié de casa, me fui a vivir con él en Selmar y empezamos a orar. Tenía yo oraciones en mi casa con un grupo de jóvenes ahí de la iglesia, de la iglesia de Pastor Nets. Y de un de repente fuimos a una escuela que está en Boyle Heights, que se llama Roosevelt High School. Y nuestra primer junta teníamos 450 estudiantes en el gimnasio. Y más de la mitad se pararon a entregarle su vida a Jesús. ¡Wow! Y después de eso empezamos a ver miles de jóvenes. Y en ese tiempo Brian me estaba discipulando. Yo en realidad no estaba predicando tanto, nada más estaba orando por él, oraba por los estudiantes, yo discipulaba a los jóvenes. Y después empecé a trabajar con pastores para entrenarlos cómo meterse a las escuelas públicas para predicar el evangelio. Y empezamos a ver pastores haciendo lo mismo en Los Ángeles. Y así es como empecé a trabajar en las escuelas. Y ahorita ya soy pastor de jóvenes en una iglesia. Y ahora yo estoy en 6 escuelas predicando. Voy a predicar cada semana
Y lo mismo, estamos viendo a miles de jóvenes entregar su vida a Jesús. Wow, de hecho aquí en las redes sociales Brian Rocha pide oración por diferentes personas, por liberación y sanidad, por Brian, Adrián, Argelia, Gustavo. Imagínate cómo Dios está obrando. Alan, ¿cómo percibes las familias hoy en día, la lucha que tienen con la juventud, la desconexión entre la tecnología, en nuestro caso como hispanos, el idioma? ¿Cómo impide eso, tener esa conexión? ¿Y qué tú te has enfrentado en las escuelas y con los padres? ¿Cómo tú ves la juventud que está necesitada de un mensaje también a veces? Sí, lo que veo ahorita en las escuelas es de que hay mucha hambre. Los jóvenes, muchas personas sí piensan que no, pero los jóvenes tienen mucha hambre ahorita por el evangelio. Y siento que estamos en un tiempo donde tenemos una ventana abierta, donde es muy fácil para que la gente le entregue su vida a Jesús, pero obviamente ese tiempo se va a cerrar. Así que tenemos que aprovechar ahorita para predicar. Pero una de las cosas más difíciles que veo es en realidad las redes sociales con los jóvenes. Porque hay una adicción tan grande con los jóvenes, con las redes sociales, y las cosas que ven en las redes sociales es pura basura. Una vez yo estaba con un grupo de jóvenes, eran como 8, y nomás se me vino a la idea. Les dije, ok, estaba dando una clase de discipulado, y les dije, todos saquen sus teléfonos. Quiero ver cuánto tiempo están pasando al día en el teléfono y quiero ver cuánto tiempo están pasando en sus redes sociales. Y todos, hasta ellos mismos estaban sorprendidos. Había un chavo que 12 horas al día. ¡Wow! ¿Cómo haces? No sé ni cómo hace Necesito eso. esas horas yo. Sí, no sé ni cómo dormía, ¿verdad? o comer, y otros 6 horas. O sea, lo normal en jóvenes ahorita, de 13 a 18 años, el tiempo normal en los Estados Unidos pasan de 6 a 7 horas al día en las redes sociales. Y eso afecta todo, sus emociones, la manera en que ven al mundo, la manera en que se sienten de ellos mismos, la manera en que piensan, las cosas que creen, porque a todo tiempo los hijos están siendo discipulados. ¿Pero por quién? Wow. ¿Y por qué ideas? ¿Sí me entiendes? Así que por eso hay una gran responsabilidad para la iglesia, para los papás, para traer ese discipulado a sus hijos. Y es ahí donde tú has empezado algo muy importante, que eso lo quiero dejar para un poco más para al final, porque hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Tú acabas de decir de que en todo tiempo nuestros hijos o los jóvenes o todos nosotros estamos siendo discipulados, ¿no? Te he escuchado que donde vas a predicar en las escuelas, hay personas que se han acercado que están promoviendo LGTBQ, ¿no? Sí. ¿Cómo contrarrestar eso? Porque hay movimientos dentro de las mismas escuelas. Y el segundo es que me has dicho, se empezaron a levantar como movimientos satánicos, porque hay un tiempo donde todos tienen derecho a algo, ¿no? Sí. De hecho, este año, en una de las escuelas que voy, hay una chava que hace unos meses empezó a ir al Jesus Club, así les llamamos, Jesus Club. Sí. Y va cada semana. Y noté que empezó a llevar, hace poco, hace unas semanas, empezó a llevar a su amigo, y se nota que su amigo está confundido con su identidad. Sí. Pero algo que yo hago es de que no lo acuso, no lo veo y le digo, te vas a ir al infierno. Sí. Yo los recibo y yo les digo, no importa tu creencia, tú eres bienvenido aquí al club de Jesus, no tienes que creer en Jesucristo, cualquier religión, cualquier identidad que tú tengas, tú eres bienvenido aquí. Y ahora lo que yo hago en esos, cuando predico el evangelio, pero obviamente sin atacar a nadie. Sí. Sin atacar a nadie, enseñándoles el amor de Jesús. Y ahí es donde ellos van recapacitando. Y estos grupos también satánicos que entran, porque todo esto muchas veces los padres no lo sabemos. O sea, los padres mandamos a los hijos a las escuelas y allá les enseñan lo que ellos quieren, y llegan grupos también, movimientos que empiezan a enseñar diferente tipo de doctrinas, ¿no? Sí, hay una escuela que es no una prepa, en middle school, que es antes de la prepa, secundaria, ¿verdad? Una secundaria en la que yo iba.
nos corrieron de esa escuela. Wow. Esa escuela vimos cientos de chavitos entrando a su vida de Jesús. Estaba sorprendente, pero nos corrieron. Pero lo que pasó en esa escuela es de que había un grupo de chavitos que querían empezar un club satánico. Pero lo que la escuela hizo es de que, como hay una ley que se llama the Equal Access Act, que está en todo Estados Unidos, con los clubs en las escuelas, y esa ley dice que si la escuela le da permiso a un club, hay que decir el chess club, de pasar pizza y de juntarse en el recreo, entonces le tiene que dar permiso al club satánico y al Jesus Club también. O sea, tiene que ser parejo con todos. Y lo que hicieron es de que, es lo que nos dijeron, que para no empezar ese club satánico, por eso nos tuvieron que sacar a nosotros, para no tener nada y ellos no tener ningún problema. Porque así tienen la misma regla con todos los estudiantes, con todos los clubs. Uh-huh. So, esto es muy interesante saberlo, ¿no? Porque mientras un grupo está obrando, nosotros a veces estamos dormidos y eso hace de que el enemigo tome ventaja. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que predicar el evangelio es un privilegio y que también los jóvenes están necesitados, porque ¿qué testimonios tú has encontrado o con qué experiencias te has encontrado predicando ahí en las escuelas, Alan? Sí, muchos testimonios, bien padre. ¿Podemos traer un día a alguno acá para que...? ¿Joven? Sí, estaría súper padre. Hay un chavito que quiero... Vamos a hablar con el director ahí, los programadores, para que nos aprueben, ¿no? Sí, hay un chavito que se llama Mario, ¿verdad? Se llama Mario, y él, una de las escuelas que... De hecho, yo estaba ahí con él yo ayer, porque los domingos tengo el servicio de jóvenes, y ahí estaba en la iglesia y todo. Ahora, este chavito... Cuando yo lo conocí, estaba fumando marihuana, lo iban a meter a la juvenil, que es la cárcel de jóvenes. Sí. Duro, ¿no? Y empecé yo a ir a su escuela a predicar, y en el gimnasio estamos juntando como a 120 jóvenes cada semana. Eso fue hace 2 años, cuando primero lo conocí. Y su consejero le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un buen chavo, te estás metiendo en problemas, ¿por qué no vas al grupo de Jesus Club? Y dijo, ok, pues voy a ir. Fue una vez, me platicó de la historia después, y me fue y me dijo, y no regresó por 2 semanas. Después una vez a mí me cambiaron de cuarto, y donde me cambiaron, él estaba juntándose con sus amigos en otro cuarto cerca de donde yo estaba. Ese día teníamos como a 90 chavitos ahí, yo estaba predicando, y él estaba en otro cuarto, y él me dice que empezó a escuchar a alguien predicar. Obviamente era yo, y me dice que abrió la puerta, me vio a mí, pero cuando abrió la puerta sus amigos gritaron y se fueron corriendo, y yo me acuerdo que volteé a ver, no lo vi a él, nomás dije, ¿qué pasó? Y yo estaba predicando, yo seguí predicando. Él regresó después de que se acabó el recreo y me vino a disculparse. Y yo lo recibí con un abrazo, le dije, no te preocupes, te invito a que vengas. Y me dijo que ese momento, en la manera en que yo reaccioné, que él se sintió bienvenido porque él pensaba que yo lo iba a regañar. Sí. Fue lo que lo atrayó a regresar, entregarse su vida a Jesús, y ahora él va a la iglesia todas las semanas y así empieza a servir, y se va a graduar este año, me va a invitar a su graduación, y también a veces les comparte con sus amigos sobre Jesús, pero él ha sido una vida que ha sido impactada. Se llama Mario, el chavito, ahorita acaba de cumplir 18 años. Y es súper padre porque él iba en camino como yo, ¿verdad? Iba en camino a la juvenil, está empezando a fumar marihuana, pero Jesucristo vino en ese momento, intervinió en su vida y ahora es otra persona diferente. O sea, que cuántos casos se pueden encontrar ahí en las escuelas, ¿no? Porque muchas veces, así como tú pasaste circunstancias de separación de tus padres, de impactos, traumas, vicios, adicciones, así hay jovencitos que también quieren atentar con su vida y lastimosamente vemos cuántos problemas pasan en las escuelas. ¿Qué es lo que más tú ves la necesidad en los jóvenes que requieren, aparte del evangelio? O sea, ¿dónde está el punto de quiebre que hace que estos jóvenes lleguen a tomar decisiones que son lamentables? Sí, algo que está muy popular ahorita que siempre escucho es mental health.
siempre. Estoy bateando con mi mente, con mi... Sí, con su salud mental. Salud mental, ¿verdad? Siempre lo escucho. Y lo que eso los lleva es mucho... Yo he conocido a varios chavos que se han tratado de quitar la vida. Hay un chavo también que pudimos alcanzar. Él trató de quitarse su vida y fuimos a sus amigos fueron al hospital. Y también lo discipulé por 2 años. También se graduó y ahorita está haciendo su vida, pero ya está bien. Y una chavita recientemente también, hace como 1 año, ella entregó su vida a Jesús y ella se trató de quitar la vida también. Se cortó, la llevaron al hospital y a cada rato es lo que más escucho, a jóvenes que se quieren quitar la vida. Y es el espíritu de muerte que está viniendo contra ellos. Y es muy curioso porque, por ejemplo, es la chavita que te platico. Y ahorita ya empezó un ministerio donde les da de comer a los homeless con unos de sus amigos. Ahorita ya se graduó y o sea, está tremenda también, pero ella, eso es algo que sufrió. Y ella, su amiga, la invitó al Jesus Club y también ahí fue donde le entregó su vida a Jesús y su vida fue transformada. Wow, gran trabajo, Pastor Alan. ¿Y sus padres? ¿Cómo reaccionan sus padres? No, me imagino que es una gran felicidad de los padres, así como hay muchos padres tal vez de que nos están escuchando, que tal vez tienen a sus hijos en adicciones o con rebeldía y algunos tal vez en la cárcel. Hay esperanza por una madre o un padre que ora, ¿no? Sí, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. La oración es muy importante, muy importante. Yo me acuerdo que cuando yo primero me entregué mi vida a Jesús, tenía un amigo que él hacía drogas hasta más pesadas que yo, estaba peor que yo. Me acuerdo que yo tenía el grupo de discipulado en mi casa, eran 2 nomás, 2 de mis amigos, ¿ya? Pero ahí orábamos, éramos fieles cada semana. Sí, sí. Yo lo que aprendía, pues ahí según yo les enseñaba. Y me acuerdo que una vez fui a la casa de este amigo, se llama Alex, y le toqué la puerta y me abrió y se sentó y empezó a enrollar su cigarro de marihuana. Wow. Me acuerdo que le digo, hey, vine a platicarte de Jesús, ha cambiado mi vida, todo el rollo. Y me acuerdo que prende el cigarro y me avienta el humo en la cara y me dice, yo no necesito eso, estoy bien. Y le dije, ok, está bien. Me fui y lo que le dije a mis otros 2 amigos, les dije, cada semana que nos juntemos vamos a orar por él 1 hora antes de empezar nuestro estudio bíblico. Y así cada semana orábamos por él por 1 hora. Unas cuantas semanas después de que yo lo fui a visitar, me toca la puerta, ¿verdad? Y abro la puerta, lo veo que es él y me dice, Alan, estoy listo. Le entrega su vida a Jesús y luego él empieza a predicar y él siempre hacía mucho graffiti en los freeways y empieza a escribir Jesus loves you y le digo, hey, no, man, es ilegal, no hagas eso. Y su vida fue completamente transformada. Sí tuvo un tiempo donde cayó otra vez a las drogas, regresó, pero otra vez regresó a los pies de Jesús y ahorita él está ayudando creo que es en Compton, y está predicando con una iglesia allá y está bien y está siguiendo a Jesucristo, predicando el evangelio y wow, así que sí hay esperanza. O sea, de que tú predicas, hoy sí como dice la escritura, tiempo y fuera de tiempo, ¿no? O sea, es algo muy maravilloso. De hecho, creo que me contaste de una vez que predicaste en el In-N-Out. Sí. Afuera, ¿no? Sí, en In-N-Out. Cuéntanos esa historia. Sí. Empezabas después de que te habías alejado un poco de ir a las escuelas, ¿no? Como que la fama se te había subido. Sí, me recuerdo de que me contaste. Sí, me acuerdo que dejé de ir a las escuelas como por 3 años. No me alejé de Dios ni nada, pero fue un tiempo donde Jesús en realidad trabajó con mi orgullo y con mi corazón, me está enseñando humildad. Sí. Y me acuerdo que se me abrió la puerta de ser pastor de jóvenes acá en Orange County. Y fui y me acuerdo que fuimos a un In-N-Out, fui con mi esposa y todavía no estaba yendo a las escuelas, empecé a predicar en el grupo de jóvenes, empecé a trabajar ahí. Y fui al In-N-Out, estaba comiendo con mi esposa y había, no sé, como 20, 30 chavitos.
Y me senté a comer y sentí que Dios me habló a mi corazón y me dijo, Alan, párate y empieza a predicar el evangelio. Y me acuerdo que yo dije, ahorita enfrente, aquí estoy comiendo con mi esposa, ¿cómo? Y si nos empiezan a tirar comida o me gritan, y le dije a mi esposa se llama Leli, espérame al carro, les voy a predicar ahorita. Teníamos un hijo en ese tiempo nada más. Y ya se fue al carro, me paré en la mesa del In-N-Out y les empecé a predicar a todos. Y me sorprendí porque todos los jóvenes, cuando les empecé a predicar, les dije mi testimonio, Jesús te ama, todo esto, me empezaron a aplaudir. ¡Wow! Yo me quedé bien sorprendido porque dije, ahorita me van a aventar sus hamburguesas de jitomate, ¿verdad? Sí. Pero después vino un trabajador y me dijo, hey, ¿sabes que no podemos hacer esto aquí adentro? Le dije, no, está bien, y ya acabé. Wow. Y me fui, y cuando pasó eso, estábamos manejando y cuando me salí del ENA fue cuando el Señor me habló y me dijo, Alan, quiero que regreses otra vez a las escuelas a predicar otra vez el evangelio. 2 semanas después de eso, estoy en una escuela de uno de los jóvenes del grupo. Nuestro primer junta teníamos como 150 estudiantes en el gimnasio y todos se pararon a aceptar a Jesucristo ese día. Wow, gloria a Dios. Es algo maravilloso, ¿no, Pastor Alan? Y hoy estás trabajando, ya nos quedan 5 minutos y me gustaría que tú nos compartieras todo lo que hoy estás haciendo, sigues haciendo y cómo estás ayudando también a los padres a tener esa conexión con los hijos. Danos tus redes sociales, cómo te pueden seguir, apoyar, porque a veces la gente piensa de que seguir en una plataforma o darle like no es importante, pero sí es muy importante porque eso da visibilidad en los algoritmos y eso hace que llegue a más personas y es muy importante apoyarnos los unos a los otros cuando es el evangelio y en las cosas que emprendamos como hijos de Dios. Así de que, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Qué es lo que tú estás creando, haciendo hoy en día? Sí, ahorita estoy trabajando en la iglesia donde estoy desarrollando un programa para discipular a jóvenes adultos, para que vayan conmigo a las escuelas a predicar el evangelio y para que ellos puedan discipular a los jóvenes, porque estamos alcanzando como 500 estudiantes por semana en las escuelas públicas y pues yo no puedo discipular a todos. Sí. Y así que estoy tratando de levantar más líderes y sí, ahí vamos poco a poco, pero también lo que estoy haciendo es de que estoy desarrollando ahorita un programa para poder ayudar a los papás a discipular a sus hijos, porque me he dado cuenta que no hay muchas herramientas para los padres para discipular a sus jóvenes. Y es algo muy, muy importante, porque los jóvenes están siendo discipulados por sus teléfonos y los papás no sabemos ni qué hacer. Muchas veces nos sentimos intimidados, muchas veces nos sentimos incapaces. Así que estoy desarrollando una página que se llama The Table Letter. Y la idea es de yo mandar una carta al mes es como carta de estudio bíblico con pasos en cómo empezar esa plática con tus hijos, con tarjetas de oración, tarjetas de preguntas para poder empezar a que tengan ese diálogo con sus hijos y que tengan y empezar a practicar en cómo discipular a sus hijos y también eso les va a ayudar a desarrollar una relación. Wow. Es tan importante. Sí, y esto me gusta mucho y la audiencia es muy importante que lo tome en cuenta, más si tiene hijos o como miembros del cuerpo de Cristo para discipular a otros. Aquí nos está hablando Alan desde la experiencia de lo que él se enfrenta en las escuelas, en las high school, porque muchas veces padres llevan a sus hijos a las iglesias, pero no hay una conexión ni entre Dios y la iglesia y los padres. Entonces hay una desconexión por la comunicación, porque ellos están más familiarizados con un dispositivo, con un mensaje que reciben de ahí. Y esto que tú estás desarrollando nos ayuda a que nosotros podamos aterrizar todo eso de una forma práctica y que tenga seguimiento. Sí, claro. Y es muy interesante, fíjate, porque hay muchos papás que creen que sus hijos no quieren nada con ellos. Se sienten, nomás está en su teléfono, nomás quiere jugar videojuegos, no me hace caso. La razón por la que no les hacen caso es porque nomás están ahí diciéndoles qué hacer o tratándoles pero si ustedes los papás se sientan a escuchar a sus hijos tienen una hambre por tener una relación con ustedes, pero el papá necesita sentarse y aprender a escuchar, no tanto hablar, escuchar.
Wow. ¿Cómo te pueden seguir las personas que no te conocen? Hay algo muy importante que aquí se dio, que es que estás conectado con Pastor Ned Gómez y nosotros no sabíamos, pero como ya había tenido yo algunas pláticas contigo, me recordé y qué bonito, porque hay esa confianza y saber de que lo que tú estás haciendo es para la gloria de Dios. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo o ver tus videos, lo que tú haces? Sí, en Instagram estoy a Alan, ¿cómo se llama? Underscore. Barra baja. Alan guión bajo gigs en Instagram, en Facebook. Alan es con ALLAN. Y también la página que dije que es una herramienta es thetableletter.com. Wow, ahí es donde ellos también pueden ver los videos donde tú haces. A mí me llama mucho la atención, lo estuve revisando antes de todo esto y siempre pues como te sigo, veo todo. También te quiero felicitar por tu nuevo integrante que vas a tener en la familia. Vi la revelación de género y muchas felicidades. Queremos saludar también a tu esposa, a tu familia, porque sabemos de que es parte de tu ministerio. Y Alan, ha sido un placer, estoy muy agradecido con Dios y que Dios te siga usando y que no sea la última vez tenerte acá. Gracias, Kevin. Y hay esperanza, papá. Oren por sus hijos. Así es, querida audiencia. Este ha sido su programa Diseño Original. Nos vemos hasta la próxima. No hay nada más poderoso que descubrir quién eres en el plan original de Dios. Recuerda, fuiste diseñado para vivir en libertad, propósito y plenitud. Esto fue Diseño Original con el motivador Kevin Ramírez. Desde el principio, fuimos diseñados por Dios para reflejar su perfección. Hasta la próxima serie, aquí en Sion Multimedia.